Hola, buenos días, Karen, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por conectarte a esta sesión. Bienvenida. Me da mucho gusto que te encuentres el día de hoy aquí conmigo. Y bueno, pues, ¿qué te parece? Tú disculparás, ando un poco enfermilla de la tos. Entonces, bueno, una disculpa. Y bueno, pues, muchísimas gracias por acompañarme en esta sesión. Tiene el propósito de darle un repaso a las cuestiones relacionadas con lo que corresponde a los diferentes tipos de texto, a cuál es la diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias fácticas y en qué se parecen y cuál es su objeto de estudio, que es una de las preguntas que está en el segundo trabajo que habla sobre los fenómenos naturales. ¿Y por qué vamos a revisar distintos tipos de texto? Bueno, pues en el ejercicio de este segundo trabajo que hay que entregar, ustedes tienen que leer varios textos. Y estos textos, ¿verdad?, están referidos con unas ligas y aquí lo interesante es que ustedes tienen que identificar si estos materiales son fuentes válidas o no son fuentes válidas. Independientemente, pues, de que se escriban o de que identifiquemos que existen distintos textos, ¿no? Sabemos que están los textos literarios, los textos informativos, descriptivos y de todos tipos, o de los tipos que revisaste en el módulo 2, pues no todos, ¿verdad?, tienen esa validez. ¿Cómo sabemos que un texto es válido cuando lo ando buscando en internet? Esa es una de las preguntas que vamos a revisar aquí, que tienen que ver con el trabajo número 2. ¿Y qué crees? Pues hoy vamos a ver un video que me parece interesante, que complementa lo que has estado revisando acerca de la ciencia, sus características que se trabajan en el primer trabajo de esta semana, si es objetiva, si es sistemática, si es ética, si tiene como todas esas características. Y entonces, bueno, pues a veces, ¿verdad? No sé si te sucede en la teoría. Vemos así como que nos van describiendo la información, pero cuando nosotros vemos algo, ¿verdad?, visual, auditivo y además diferente, pues como que nos queda más claro la información. Entonces, antes de iniciar, ¿qué te parece? Si te comparto la pantalla, vamos a ver este video. Está muy bonito, se llama La Ciencia y pues espero que lo disfrutes mucho. Déjame, me voy a pasar para compartirte la pantalla, ¿verdad? Y para que pues lo podamos escuchar a gusto. Así es que espero te guste. Está bonito. Me voy a quitar yo de la pantalla para no distraer. Y listo. Cualquier cosa, por favor, me informas. Aquí va a estar. La ciencia. El conocimiento puede ser de varios tipos. Saber dónde queda la tienda más cerca de tu casa es conocimiento empírico. Un remedio de hierbas para la tos es conocimiento tradicional. Hay quien habla incluso de que algún ser divino te puede revelar saber. Pero a la hora de distinguir aquello que es verdadero, sin importar las circunstancias o creencias de cada quien, hay un tipo de conocimiento especial: el conocimiento científico. Pero, ¿qué tiene de especial la ciencia? Tal y como la conocemos ahora, la ciencia no ha existido desde siempre. Aunque en la antigüedad Aristóteles e Hipatia ya hacían investigaciones sobre el mundo natural, es en la Edad Media cuando Alhazen y Roger Bacon proponen que, para lograr un conocimiento veraz, hay que basarse en la evidencia, no en libros antiguos. En el Renacimiento, Galileo tuvo muchos problemas porque las afirmaciones que hacía, basadas en la observación y las matemáticas, contradecían las creencias imperantes. El método científico se vuelve importante en el siglo XVII gracias a gente como el gran Isaac Newton.
Por cierto, en esa época no se llamaban científicos, sino filósofos naturales. El término científico se empezó a usar hasta el siglo XIX. ¿Qué hace a la ciencia tan especial? Pues que se basa en un método que tiene como fundamento, por un lado, la observación empírica, es decir, aquello que se puede ver, tocar, pesar, medir o probar, y por otro que propone explicaciones basadas en el razonamiento lógico. Además, la ciencia es universal. Un experimento hecho en Brasil dará los mismos resultados en Suiza si se hace en las mismas condiciones, lo que permite observar regularidades e incluso formular teorías, explicaciones y hasta descubrir leyes de la naturaleza. Otra característica que distingue a la ciencia es que se corrige a sí misma. Nunca llega a verdades definitivas, sino provisionales. Un científico honesto no dirá, esto es una verdad absoluta, sino, esto es verdad hasta donde sabemos, porque es posible que en el futuro surja evidencia que enriquezca o cuestione el conocimiento actual. La ciencia no es siempre neutral. Es creada por humanos como parte de una cultura y una estructura social, y éstas se modifican mutuamente. Hay quienes han usado la ciencia como excusa para justificar el racismo o la explotación, o como fuente de tecnologías que pueden dañar a la humanidad. Pero también ha servido para mejorar nuestra salud, la comunicación y sobre todo para enriquecer de manera espectacular y sobrecogedora nuestra conciencia acerca de nosotros mismos y del cosmos del que formamos parte. Es por estas capacidades impresionantes que podríamos pensar que la ciencia le corresponde solo a algunos seres especiales. Cuando no los vemos como locos capaces de destruir el mundo, pensamos en los científicos como en personas extraordinarias, algo así como sacerdotes que bajan el conocimiento de ese mundo insólito en el que viven. Nosotros creemos que no es así, que el pensamiento científico está al alcance de todos siempre y cuando cultivemos tres actitudes. Escepticismo. Esto significa dudar. No creer que algo es verdad solo porque lo afirma una persona importante o está escrito en un libro famoso o porque tiene palabras rimbombantes. Duda incluso de nuestros videos. Apertura. La capacidad de admitir evidencias nuevas, aunque éstas vayan en contra de lo que creíamos cierto. Aceptar que lo que sabemos es parcial y que podemos estar equivocados. Y la más importante, curiosidad. Seguir preguntándonos el porqué de las cosas todo el tiempo. Cultivar el sentido del asombro y la maravilla, porque nuestro universo es asombroso y maravilloso. Entonces, la ciencia no es un conocimiento lejano y extraño, sino una actividad que tú puedes practicar. Lo haces cuando te preguntas algo y te respondes experimentando, observando, pensando explicaciones con lógica y terminando con más preguntas. Muy bien, perfecto, Karen. Déjame quito la pantallita y sí, vamos a comentar esta parte relacionada a qué es lo que te pareció este video. Listo, ya ando por acá. Ok, si tienes la oportunidad, Karen, si no, a través del chat, te agradecería que fuéramos comentando. Bueno, pues, ¿qué te pareció este video? De lo que hemos estado revisando, de lo que durante estas semanas has estado trabajando. Gracias, Karen. Así es, está muy interesante, ¿verdad? Porque, pues, podemos ver que no toda la gente, ¿verdad? Más bien, toda la gente o la mayoría creemos o pensamos que los científicos son así como que hay personas súper experimentadas, con muchos conocimientos, bueno, pero como tú pudiste ver, pues todos, absolutamente todos estamos muy cercanos a esta parte de la ciencia. Y si recuerdas, ¿verdad? Yo te había preguntado, te había comentado hace rato acerca de cómo nos podemos dar cuenta
de si los libros, los textos que revisamos, la información en Internet que de repente nos llega, pues es válida o no es válida. De esto, ¿verdad? Ya vimos que existe un método, el método científico. Y ese método científico, ¿te acuerdas que había un circulito, que salió un circulito y que salían unos ojos, una mano, una reglita? ¿Te acuerdas qué era eso, Karen? ¿Qué significaba esos ojos? Significa que ¿qué? Que el método científico utiliza identificar las fuentes confiables. A eso vamos. Bueno, pues precisamente ahí voy. En el método científico, haz de cuenta que se utiliza la observación, la medición, el verificar si las cosas que nos están diciendo son correctas. Y entonces, para poder identificar si las fuentes son confiables, podemos hacer lo siguiente. Me voy a salir un poquito de lo que aquí tenemos organizado, pero me da gusto que me anotes, ¿verdad? ¿Qué es lo que se te hace todavía complicado identificar? Vamos a ver, por ejemplo, te voy a poner aquí en el Internet, ¿sí? Algunos lugares, espacios que yo espero con eso tú tengas más claro cómo verificar las fuentes confiables. Por ejemplo, ¿no? Yo podría poner, vamos a hablar igual de los huracanes en México. Y cuando yo en el buscador pongo la información así de general, pues me va a salir muchos datos. Cuando yo entro, por ejemplo, aquí a Google, pues me va a salir toda esta información. ¿Qué te puede servir para identificar que los sitios sean confiables o no? Cuando tú ves la dirección en Internet de las instituciones que están dando la información y son lugares que, bueno, más o menos conocemos, por ejemplo aquí, mira, dice https://conagua.gov.mx. Este dato, esta liga que está aquí, te está dando información de que el lugar en donde se está publicando esta información, pues corresponde a una institución del gobierno. Gov.mx significa Gobierno de México. Entonces, toda la información que podamos sacar de este espacio es válida, no la va a escribir cualquier persona. Ese es un tip que yo te puedo dar. Vamos a ver por acá otros datos. Aquí, por ejemplo, HTTPS es wikipedia.org. Sabemos que Wikipedia es un lugar en donde hay mucha información, pero ¿por qué no es confiable? Bueno, porque esta es una plataforma en la que se puede meter Pedro, Romina, Carla, Rubén y escribir. Es editable. Y entonces, pues no sabemos si esas personas que están escribiendo en ese espacio, pues nos están dando información de algún documento o de algún autor. Si tú te fijas, yo me voy a meter aquí, ¿no? Dice Wikipedia, y entonces ve cómo sale muchísima información que no sabemos ni de qué es. Y aquí no tiene ninguna referencia o bibliografía. Yo me puedo meter y puedo poner, no, pues es que los huracanes aquí en México son muy peligrosos. Pues sí, pero ¿y quién lo dice? ¿Qué autor? ¿Cuándo se hizo esa investigación? Esa es la razón por la cual no podemos usar Wikipedia como una referencia que sea confiable. Maestra, ¿qué otra cosa? Mira, aquí hay otra dirección, semarnat.gov.mx. Semarnat es otra institución del gobierno y aquí está la página, como puedes ver, otro lugar del gobierno que nos puede dar datos de alguna manera que son confiables, ¿sí? Entonces,
¿Qué más me tengo que fijar? Por ejemplo, aquí dice inegi.org. El Sol de Morelia, es un artículo de un periódico, ¿sí? Y vamos a ver si este artículo de este periódico, ¿verdad? Pues a lo mejor quien lo elaboró, ¿verdad? Nos va a dar algún referente. Aquí nos están platicando, nos dicen, fíjate, fue de la fecha domingo 9 de octubre y dice los 5 huracanes más devastadores de México. Y aquí nos va describiendo todos los huracanes más feos que han habido aquí, pero mira, no hay bibliografía, no hay información que diga, bueno, pues esto lo saqué de una investigación que hicieron en la UNAM, sí, es un periódico, efectivamente puede ser relativamente confiable. Acuérdate que en el caso de los periódicos, hay periódicos con ciertas tendencias. Hay periódicos amarillistas, hay periódicos, ¿verdad? Que pues para vender inflan las noticias y ni siquiera puede ser que sean reales. ¿Qué características entonces debe de tener cuando yo busco información? Pues que por lo menos pongan la bibliografía al final. Y otro tip que yo te puedo dar para saber de lugares confiables, yo te sugeriría, ¿sí? Que entres a las bibliotecas de los espacios o de las universidades, por ejemplo, la biblioteca de la UNAM en línea, te permite buscar información y yo te puedo asegurar que de ninguna manera vas a encontrar ahí información que sea falsa. ¿Por qué? Pues porque imagínate, ellos recopilan todas las fuentes de información que existen, libros, revistas, videos, podcasts, audios, todo lo que te imaginas que es información, pues fue filtrada, fue revisada por personas expertas y dicen, esto tiene una base, una referencia. Cuando nosotros decimos referencia es porque estamos hablando de que tienen bibliografía, de que se están refiriendo a la bibliografía. Yo te recomiendo que puedes entrar a estos espacios, ¿sí? Y este es un buen espacio para buscar información, artículos. Mira, ciencias físico-matemáticas, biológicas, sociales, humanidades, bases de datos, libros electrónicos para lo que nosotros estamos estudiando para bachillerato. Entonces, este es un sitio fantástico. Y si te fijas, lo único que hice fue poner Biblioteca Digital de la UNAM. Este es un sitio seguro, Karen, en donde tú puedes buscar información. Si quieres buscar artículos, no hay problema. Por eso, muchas de las recomendaciones que nosotros les hacemos es que sí puedes buscar en Google, pero mejor entrar a espacios o a sitios, ¿no? Que sean realmente válidos. Todo esto, estas bibliotecas, Karen, se llaman repositorios. ¿Por qué? Porque ahí, ¿verdad? Almacenan todas esas fuentes de información que te acabo de comentar. ¿Qué otro sitio, por ejemplo, es confiable que te pueda decir? Mira, puedes consultar, se llama Cielo y también es una biblioteca. Déjame ver si me la da. Sí, aquí está. Es una biblioteca que te permite, es española, y que si tú quieres buscar artículos, libros de muchos temas, lo puedes hacer. Maestra, bueno, no, es que no quiero entrar a ninguna biblioteca o me da mucha flojera. Ok, nos quedamos entonces con Google, pero vamos a hacer esto. Google Académico. Y aquí también, si tú entras a Google Académico, puedes colocar, pero la información tienes que ser muy específica. Artículo, o sea, ¿qué es lo que quieres? Artículo sobre el
la basura y vamos a pensar, economía, que pertenece a las ciencias sociales. ¿Qué puedo ver aquí, por ejemplo? ¿Qué tengo que checar aquí? Déjame ver si sí, te estoy compartiendo, sí. Ok, ¿qué puedo checar? Cuando encuentras aquí en este espacio, Karen, que dice HTML, la información que vas a encontrar es en código. Necesitarías tener, pues, la aplicación para traducir los códigos de la información con la que está estos datos. Cuando dice PDF, lo puedes bajar y lo puedes utilizar. No hay ningún problema. Y la mayoría de los datos que encuentras después de si dice HTML o PDF son de instituciones, de universidades que son reconocidas. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a buscar alguno. Mira, qué interesante, basura y género. No sé si alguna vez habías visto que, pues las mujeres creo que somos las que más tiramos la basura o tiramos basura por tanta cosa que utilizamos, pero fíjate cómo, si nosotros viéramos desde la sociología la parte de la basura, pues la sociología estudia, ¿no? Cómo hombres y mujeres tiramos distintos tipos de basura y es conforme a lo que utilizamos. Qué interesante, ¿no? Entonces, imagínate la gente que se dedica a investigar, pues a ver qué tira la mujer y qué tira el hombre de basura y quién es más propenso a contaminar, si el hombre o la mujer. Entonces, hay datos o información que a veces ni siquiera nos pasa por aquí, ni nos enteramos y decimos, oye, no, qué interesante, a mí no se me hubiera ocurrido, ¿no? Hacer una investigación sobre eso. Entonces, ¿qué me puede dar este artículo? ¿Sí? Por ejemplo, aquí, este artículo nos habla de algunos datos o algunas referencias respecto a cómo escribió esta persona, qué utilizó para poder escribir. Y aquí también hay un punto importante que no hemos trabajado y que les quiero compartir. En la bibliografía, acuérdense siempre que tenemos que poner los apellidos, aquí está, los apellidos del autor, una coma, debe de venir el nombre de la persona, el título, si te fijas aquí está el año y obviamente este ha de ser un escrito específico que hizo esta persona y por eso no tiene como tal una liga. Son libros, pueden ser libros o son referencias. Recordemos que existen distintos manuales que nos dicen cómo poner o redactar la información de la bibliografía. No es lo mismo ponerle la bibliografía de un libro, de un artículo, de un podcast, de un video, porque tienen formas muy diferentes de escritura. La mayoría de las cosas bueno, de las fuentes de información que nosotros utilizamos en la prepa en línea, pues son artículos y tienen esta característica. Tenemos nuestra propia estructura, tenemos una forma muy específica, pero existen muchos manuales de estilo. Está el manual de estilo de APA, está el manual de estilo, ¿verdad? De Chicago, que es uno de los que utilizamos aquí en la prepa en línea, y existen muchísimos más manuales. Estos manuales nos dicen a todos, desde los chinos hasta los, ¿qué te diré? Como los de Perú, toda la gente de todos los países siguen este manual para poder presentar esos documentos. Entonces, espero, no sé cómo veas, ¿sí? Esto que te acabo de compartir, ¿crees que te sirva para que sea más claro?
cómo identificar las fuentes confiables. ¿Crees que sí te ayude? Tú dime. Y si no, pues ponemos más ejemplos. Lo que tú me vayas comentando, Karen. Para mí sí es importante, ¿verdad? Que vayamos comentando este punto. Y bueno, pues avanzando respecto a nuestros trabajos, el segundo trabajo del fenómeno natural, pues te platicaba que tiene que ver con toda esta parte de las posturas que hay sobre la ciencia. ¿Sí? Y vamos a ver que la mayoría de textos que ustedes van a estar revisando, que les piden que revisen, pues algunos están relacionados con textos que no son literarios, que son más bien informativos, que son instructivos o bien normativos, y vamos a identificar que uno de ellos no es confiable. No hablamos de los blogs o de los espacios en donde, ¿verdad?, se coloca información como blog. Muchas veces estos espacios no tienen fuentes o bibliografía, ¿verdad?, de referencia. Entonces, con eso nosotros pues decimos definitivamente no es un dato o es información segura porque no sabemos si esa persona lo inventó o qué fue o de dónde sacó, incluso hasta plagió la información. Siempre tenemos que estar dando pues esos datos. Y hay otro punto que me gustaría que comentáramos porque yo he observado en las entregas de los trabajos que ustedes están haciendo que de repente en la pregunta que nos hacen sobre qué tienen en común las ciencias fácticas y las ciencias sociales, muchos se confunden. No sé, Karen, si tú ya resolviste esta parte. Identificaste lo de las ciencias fácticas y las ciencias sociales. ¿Tú podrías decirme qué tienen en común, en qué se parecen las ciencias fácticas y las ciencias sociales? Si es que lo identificaste, ¿cuál fue tu respuesta? ¿Qué encontraste, Karen? Y te puede servir el video que vimos hace rato. Hay varios elementos que tienen las ciencias. Mencionamos hace unas clases que las ciencias, ¿verdad? O la ciencia se divide en naturales y sociales, pero solamente es para su estudio. Sin embargo, la ciencia es un todo, ¿sí? Y si tú recuerdas en el video, nosotros vimos que tenían o que tienen la ciencia algo que utiliza para poder desarrollar la investigación. Y esa investigación empieza con la letra M. ¿Qué será, Karen? A ver, ayúdame a identificar qué será eso, ¿verdad? Que tienen en común tanto las ciencias fácticas como las ciencias sociales. ¿Qué crees que sea? ¿Tú qué opinas? ¿Qué tendrán en común? ¿Que estudian fenómenos? Sí. Dos, que utilizan el método. A ver, ayúdame, Karen. ¿Cuál sería el método que utilizan las ciencias? En eso se parecen, porque todas estudian fenómenos. Dos, utilizan el método. Tú dime, ¿qué será? ¿El método qué? A ver, te lo voy a ir poniendo aquí. Entonces, las ciencias tienen en común los fenómenos, el estudio de los fenómenos. A ver, ayúdame a completar. Método. ¿Cuál será? Tú dime.
¿El método qué? Y eso lo vimos en el video. El método, a ver, vele pensando. Mientras tú me ayudas a resolver esa parte, pues ya vimos este video y otra de las preguntas. Sí, excelente, Karen. Muy bien, perfecto. Entonces, ya tienes respuesta, ¿sí? De esa pregunta que viene en el trabajo. Efectivamente, estudian fenómenos y lo que tienen en común es que utilizan el método científico, ¿sí? Entonces, perfecto. Ahora, ¿desde cuándo existe la ciencia? ¿No? Vimos que existe desde hace mucho tiempo, pero que hasta la Edad Media fue cuando, ¿verdad? Se le dio esa connotación. Y yo quiero que me digas, ¿para qué se utiliza la ciencia? Eso lo vimos al final del video. ¿Para qué se emplea la ciencia, Karen? Algo que a ti te llame la atención, que te guste. ¿Crees que sea para hacer galletas? ¿Será? ¿Tú qué opinas? ¿Será para tomar fotografías? ¿Será para, ya sé, el maquillaje que nos ponemos? ¿Tú crees que se ocupa la ciencia en eso? ¿Crees que se ocupa la ciencia para hacer comida? Por ejemplo, los chefs, ¿no? ¿A poco tendrán que estudiar cosas relacionadas con la ciencia? ¿Será posible? A veces decimos, ay, no, pues eso no tiene nada que ver, ¿no? O por ejemplo, todas aquellas personas que se dedican a la construcción, eh, los trabajadores de la construcción, ¿tú crees que necesitan saber algo de la ciencia? Digo, no tan complejo, ¿no? Así como las ecuaciones y esto, pero ¿qué crees? Fíjate que yo conocí a una persona que no fue hasta la prepa, hizo su prepa, pero ya no pudo terminar de estudiar. Y entonces esta persona se dedica a la construcción, pues creerás que sabía más este señor y hasta le decía a los arquitectos, no, arquitecto, ¿usted quiere construir esa pared así como usted lo está poniendo en el plano? Se le va a caer. Entonces, pero ¿cómo es posible, no? Que sepa más esta persona. Pues sí, efectivamente sabe más porque ese conocimiento empírico del cual revisamos en el video, pues fue por la experiencia que ha tenido. Y de alguna manera ese señor pues emplea las matemáticas, la lógica, tiene que medir, tiene que observar y está utilizando el método científico sin que se dé cuenta. A veces decimos, no, pues en ninguna, ya sé, mejor voy a estudiar una carrera que no tenga matemáticas, que no tenga química, que no tenga nada, ¿verdad? Porque qué difícil. Pero ¿qué crees? A veces ni nos imaginamos, ¿verdad? Que hasta las carreras más sencillas necesitan del método científico. Y siempre, 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 Karen, te vas a encontrar en todas las carreras, en todas las cosas que nosotros hacemos, que lo empleamos sin querer, porque siempre nos andamos preguntando, ay, ¿por qué hará tanto frío hoy? Hoy amaneció frío, ¿verdad? Y muy como con neblina y a veces yo digo, ay, qué raro está este tiempo, ¿qué será? No, eso es dudar, eso es preguntar, eso es cuestionarnos y eso es la ciencia. La ciencia se emplea para todas las cosas que hacemos a diario, aunque no nos demos cuenta o aunque no le demos esa categoría. Claro, ya cuando queremos que las otras personas conozcan sobre lo que sucede, pues lo escribimos, tenemos que sustentarlo con bibliografía y eso es diferente. Y no es lo mismo, ¿verdad? Esa experiencia empírica
mi diario, de la práctica, a algo que tiene pues un fundamento que es de las investigaciones de las personas que han hecho todos esos datos. Entonces, eso, Karen, es precisamente parte de lo que nosotros estamos revisando en estas semanas. Aquí lo más importante como conclusión, pues es que estamos identificando distintas posturas, formas o puntos de vista de un tema de muchas personas y además es muy respetable. Tenemos que aprender a leer, ver el punto de vista y decir, bueno, sí, esta persona ya me habló del huracán, esta otra también, pero me dijo algo que no dijo la otra y puede complementarlo o puede ser que no sirva. ¿Sí? A eso se refiere las posturas para poder, pues, tener mayor información y no quedarnos solamente con, pues yo creo, yo pienso o me lo dijeron. Hay que acordarnos, ¿verdad?, de lo que nos transmiten muchas veces y que pues desafortunadamente ahí se queda sin que realmente tenga una evidencia. Entonces también la ciencia tiene en común que tiene evidencias. Esas evidencias pues son muy importantes. Y aquí están los artículos del segundo trabajo que hay que revisar. Esta es una revista de la UNAM que publica este artículo. Este es un blog, habría que dudar si sirve o no sirve. Este es otro artículo, este es otro artículo, y esos son los documentos que tenemos que revisar. Tenemos que especificar si las fuentes que de esos artículos son confiables o no. Las recomendaciones que pongamos el título del artículo y pongamos no es confiable porque, ¿verdad? Pues no es de un lugar reconocido, no tiene fuentes bibliográficas. Esos son dos elementos importantes que te van a ayudar, ¿sí? Entonces, nada más, pues tener mucho cuidado con esta parte. Este trabajo, bueno, está un poquito más sencillo. Dice, contesta la siguiente pregunta, que es lo que estábamos comentando. Los diferentes tipos de ciencias formales, naturales y sociales, a pesar de tener diferentes objetos de estudio o fenómenos, tienen algo en común y encontramos tres cosas, ¿sí? La evidencia, el método científico, ¿verdad? Y que pues estudian los fenómenos de las cosas. Y ya después aquí nos piden que nosotros digamos cuáles creemos que son las consecuencias de las tormentas. Esto que tienes aquí, Karen, en el trabajo, pues son como una guía de cómo puedes organizar tu redacción. Las perspectivas de diferentes ciencias, desde las que se aborda en cada texto, retomar solamente los textos que son de carácter científico. Eso quiere decir que uno de los textos que te mostré no es válido y no tenemos por qué hablar de él. Y al final de tu redacción, siempre hay que colocar cuál es tu postura, o sea, tú qué opinas, tú qué piensas acerca de esa situación. Muy bien, Karen, pues creo con esto, esta semana hemos podido atender muchas cosas. Queda pues menos de un minutito. Yo te agradezco muchísimo que hayas participado, que hayas escuchado, que hayas estado activa y nos vemos la siguiente sesión. ¿Qué te parece? Muchas gracias. Que tengas un bonito fin de semana. Cuídateme mucho y seguimos, por favor, en contacto. Cualquier cosa que necesites, por favor, escríbeme. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bye.